Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta novena sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar, convocada para el día de hoy, miércoles 17 de abril del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Guam; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre; la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados en esta sesión, que son en total 19 tocas para ser expuestos y votados. En atención al orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 370-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de abril de 2023, dictada en los actos del expediente 1018-2012, diligencias de jurisdicción voluntaria del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En esas diligencias de jurisdicción voluntaria, ambos progenitores celebraron un convenio ante el Centro de Solución de Controversias, mismo que fue aprobado por la autoridad judicial de primera instancia. Posteriormente, se decretó un incremento del monto de la pensión alimenticia establecida a favor de la hija de ambos, y por este motivo el deudor alimentario presentó su recurso de apelación. En su escrito de agravios, el apelante refirió que la autoridad primigenia omitió notificarle de manera personal los requerimientos para el cobro de las cantidades adeudadas derivadas del incremento. Manifestó que no se tomó en consideración el convenio celebrado por mutuo consentimiento. Señaló además que el derecho de la madre de su hija para exigir el pago ya precluyó. Asimismo, que la autoridad de primera instancia no actuó con perspectiva de género, que el requerimiento de pago no consideró la solicitud del embargo de su propiedad a fin de garantizar el pago de la pensión alimenticia. El proyecto que se somete a su consideración se declaran que son infundados estos agravios manifestados. Se advierte que las circunstancias para solventar la vida, y en este caso los alimentos del acreedor alimentista, cambiaron de acuerdo al costo de la vida por año. Y aun cuando se haya estipulado una cantidad provisional para solventar los alimentos, y aunque esta cantidad fue aceptada por ambos progenitores, esta sí se sujetó al incremento del salario mínimo general, aunado a que el deudor alimentario nunca acreditó afectación alguna que le imposibilitara cumplir con su obligación de proporcionar alimentos a su hija. Por tal razón, la autoridad judicial únicamente hizo valer el derecho del acreedor alimentista de recibir los alimentos de acuerdo a sus necesidades, incrementando dicha cantidad de conformidad a las variaciones del costo de la vida por año. Lo anterior deriva de que el salario tiene la naturaleza de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un progenitor en el orden material, social y cultural para proveer la educación obligatoria de su acreedora. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 370-2023. Seguimos con el TOCA 855-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2023, deducido del expediente 394-2023, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del juzgado tercero de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día. En este asunto son unas diligencias de jurisdicción voluntaria
a fin de que se fijara una pensión alimenticia a favor de 3 menores de edad, que son los hijos del deudor. La juez, en el caso que nos ocupa, fijó un porcentaje debido a que está empleado el deudor alimentista, consistente en el 50% de lo que resulte del total de los sueldos que recibe el deudor alimentista como empleado del lugar donde trabaja, y se condenó al pago de 21,000 pesos sin centavos, moneda nacional, equivalente aproximadamente a 3 meses de pensión alimenticia en concepto de garantía. A mi juicio, los agravios planteados resultan infundados por cuanto se hizo debidamente en la sentencia de primera instancia un debido estudio de las tres, perdón, de las 3 cuestiones que importan a la hora de fijar alimentos, que son que exista el parentesco, que en este caso sí lo existe, las necesidades de los acreedores alimentistas, que en este caso son menores de edad y además se presumen, y la capacidad económica del deudor alimentista, lo cual quedó debidamente acreditado en autos, pues consta la suficiente información para saber cuáles son sus ingresos. Asimismo, el apelante en sus agravios, hizo valer situaciones que no son materia de este recurso de apelación, sino que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda. Por lo tanto, considero y propongo que se confirme el fallo impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 855-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 764-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2023 de uso del expediente 632-2021, relativo al juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo Mixto de Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Como ya se comentó, la resolución impugnada es de fecha 25 de septiembre del año 2023. En sus agravios, el recurrente alega que no se consideró la existencia previa de una resolución judicial en la que se le condenó al pago de diversa pensión alimenticia, equivalente al 50% de sus ingresos a favor de su tercer descendiente, lo que merma su capacidad económica, pues los ingresos que genera apenas le alcanzan para su manutención. Después de hacer el análisis, se consideran infundados, improcedentes e inoperantes los agravios hechos valer por el inconforme, lo que me hace proponerles confirmar la sentencia. De manera contraria a lo expresado por aquel, la parte actora con las pruebas desahogadas y las allegadas por la juzgadora acreditó el cambio en las necesidades de los hijos en común, incluso la presunción en el incremento en sus ingresos no quedó desvirtuado. Repito, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrada segunda, A favor. gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 764-2023 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 60-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de diciembre de 2023, deducido del expediente 256-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la actora
en contra de la parte conducente del auto de fecha 14 de diciembre del año 2023, dictado por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, por el cual no se admitió la prueba de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos. Ahora bien, se propone declarar fundados por una parte los agravios expresados por la actora en virtud de que efectivamente el auto recurrido carece de fundamentación y motivación, pero infundados por la otra, pues el juzgador calificó acertadamente que la probanza resulta no idónea al ser inconducente e impertinente para acreditar el objeto de la parte actora. Por lo tanto, se propone modificar la resolución de primera instancia a fin únicamente de fundamentar y motivar la no admisión de la referida prueba. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Favor. gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 60-2024. Sigue el TOCA 844-2023 de la ponencia del magistrado quinto, no obstante, este se retira para un mejor estudio. Entonces, seguimos con el TOCA 525-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 23 de marzo de 2023, dictado en los autos del expediente 139-2022, juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la sentencia dictada se decretó la procedencia del juicio ordinario de nulidad de acta de nacimiento promovido por la actora, siendo que para justificar la procedencia de su acción, exhibió diversas certificaciones de datos del registro civil del Estado, así como pruebas testimonial, una prueba testimonial, diversas documentales, que en su análisis en conjunto le llevaron a considerar a la juzgadora que ambos certificados se referían al registro de una sola y misma persona. En consecuencia, ordenó se remitiera copia certificada de la sentencia al registro civil de esta ciudad, a fin de que procedieran a realizar como un derecho corresponde las anotaciones relativas a la nulidad del acta de nacimiento por duplicidad. La actora interpuso el recurso de apelación, ya que le inconforma que la juzgadora no haya acordado favorablemente a la aclaración de la sentencia. Respecto de la argumentación o redacción que la juzgadora hizo en sus considerandos del fallo sobre la información que aparece en las probanzas que ofreció para acreditar su acción. En este proyecto se considera que debe confirmarse la aclaración de la sentencia, ya que el artículo 297 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán señala que los medios de prueba aportados y admitidos en el procedimiento son valorados por el juzgador sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de pruebas, pero sí expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. Ahora bien, respecto al noveno agravio referente a que la juzgadora no debió decretar la nulidad del acta, sino que debió ordenar que se suprimiera la misma, se tiene que, por disposición expresa de las leyes aplicables ante mandato de autoridad judicial, el oficial del registro civil que reciba una copia certificada de la sentencia firme que declare la nulidad del acta correspondiente deberá hacer una referencia o anotación al margen del acta respectiva que quede vigente, en la que conste el contenido de la resolución, sea que se conceda o se niegue lo solicitado por la parte actora. Por lo tanto, dicha pretensión deviene infundada. En tal sentido, se propone confirmar la resolución. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Igual a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 525-2023. Seguimos con el TOCA 871-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2022, dictado en los autos del expediente 518-2021,
Diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. La sentencia deriva de unas diligencias que resultaron procedentes. Se decretó una pensión alimenticia en favor de 2 menores de edad representados por su madre, consistente en la cantidad mensual de 3,500 pesos moneda nacional. La parte apelante es el inconforme, quien en su único agravio se queja de que se haya emitido una sentencia que transgrede en su perjuicio el principio de proporcionalidad, pues alega que el monto es ajeno a su capacidad económica, que en autos del expediente no quedó acreditada a cabalidad dicha capacidad, aduciendo que esto fue reconocido incluso por la juez del conocimiento. No obstante que se hayan requerido diversos informes, eso fue imposible, y afirma que la resolución apelada no quedó debidamente fundada y motivada. A mi juicio, son fundados pero insuficientes para revocar los agravios, tomando en cuenta el criterio asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 44-2023, cuyo motivo de estudio lo constituyó el principio de proporcionalidad que rige los alimentos, relacionado además con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 18, inciso 1, conceptos que en sí obligan a los juzgadores a respetar de manera inminente dicho principio de proporcionalidad, pero en este caso, en efecto, se estiman fundados los agravios toda vez que la juez no razonó debidamente los parámetros necesarios para justificar la capacidad económica del deudor alimentario, ya que para ello se basó únicamente en el informe rendido en el mes de octubre del año 2021, proveniente de la última empresa en que laboró dicha persona, en el que se desglosó su último salario, lo cual transgrede la garantía de debida fundamentación y motivación reconocida en el artículo 16 constitucional en relación con el principio ya mencionado que está previsto en el numeral 35 de nuestro código adjetivo, lo que puede provocar que la pensión se fije en una cantidad que no correspondía a la capacidad económica del deudor, a su nivel de vida o el de los acreedores. En esta medida, yo creo que se debe reasumir jurisdicción y en estricto respeto al interés superior de los 2 menores de edad involucrados, se analizan nuevamente las particularidades del caso, la necesidad de estos en su calidad de acreedores. En el proyecto que se les dio para analizar, se analiza cada una de las particularidades. Hay que señalar que uno de los menores de edad presenta una condición de espectro autista y pues esto requeriría mayores gastos. Por otro lado, si bien tanto en la sentencia como en los agravios del deudor hacen referencia a que no quedó debidamente acreditada la capacidad económica, se pueden tomar ciertos datos que hay en el expediente que no fueron tomados en cuenta en la de primera instancia, como que tiene un predio, como que existe registro de que tiene a su nombre también un vehículo automotor. Por lo tanto, podemos concluir haciendo un nuevo estudio diferente al que se hizo en primera instancia, que la cantidad de 3,500 pesos resulta justa, resulta proporcional para ambas partes. Ahora bien, aquí, al haber reasumido jurisdicción, debemos de señalar que dicha pensión alimenticia, al ser por dos acreedores, vamos a dejar claro cuánto le corresponde a cada uno de ellos. Y si bien son 3,500 pesos, 1,500 pesos van a ser para una menor de edad y 2,000 van a ser para el otro menor de edad, porque como se ha dicho, presenta una condición de espectro autista, que es por lo que necesita, y incluso en autos consta que recibe terapias al respecto, entonces genera más gastos. Yo creo que se justifica que la pensión de él sea un poquito mayor, y en ese sentido se está modificando, se propone modificar la sentencia a fin de que, si bien
permanezcan los 3,500 pesos, se justifique bien las razones y se haga esta distinción de a cuánto le corresponde a cada acreedor alimentista. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 871-2023. Continuamos con el TOCA. Abogada, ¿me permites un momentito, por favor? No Sí. sé si estuvieran de acuerdo, mis compañeros, que de este asunto, y es una inquietud que ya traía desde antes, no se había dado el momento, que fijáramos un precedente para unificar criterios. Hay varias autoridades jurisdiccionales de primera instancia que ya lo hacen, algunos todavía no por la carga de trabajo, yo creo que a veces se va a este punto, pero que cuando establecer un precedente en el sentido de que cuando hayan 2 o más acreedores alimentistas y se fije una pensión para ellos, se establezca claramente cuánto le corresponde a cada uno de ellos, haciendo un análisis de los gastos, de las necesidades que cada uno puede generar. Por ejemplo, en este caso está muy claro porque uno genera más gastos que otro. Incluso cuando sea en porcentaje, no necesariamente cuando sea en cantidades líquidas, si van a fijar el 25%, pues que digan el 12.5 le corresponde a uno y el 12.5 le corresponde al otro, porque luego incluso hay problemas a la hora de cuando ya uno es mayor de edad, a la hora de fijar en ciertas cosas pudieran tener problemas los ciudadanos a la hora de querer concretar el ejercicio de sus derechos. Entonces, no sé si estuvieran de acuerdo en que surgiera un precedente en este sentido, de que cuando hayan 2 o 3, más de 2 acreedores alimentistas, y se fije una pensión a su favor en cualquier tipo de procedimiento, puede ser diligencias, puede ser procedimiento especial de divorcio, lo que sea, donde se fije una pensión, que especifiquen a cuánto le corresponde a cada uno. Sí, de No sé acuerdo. si... De acuerdo. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Sí. Continuaremos Tomamos entonces. nota, Gisela, please, de que va a salir un precedente de Sí, en espera de su proyecto. exacto, para que se apruebe. Gracias. De servirle. Nada más nos circulan el proyecto para leer cómo quedaría. Sí, así es, se le Abogada, circula todo. se le circula para sus observaciones. Muchas gracias. Continuaremos con la lista entonces, que es el TOCA 589-2023 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6 de julio de 2023 dictada en el expediente 301-2021 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Nada más para confirmar, es el TOCA 589. Sí, correcto. Gracias. En este caso, el apelante es la parte demandada y la resolución impugnada es la interlocutoria dictada el 6 de julio del 2023, en la cual se declaró procedente el incidente derivado del procedimiento de origen, decretándose alimentos a favor de las hijas del matrimonio por la cantidad equivalente al 45% del sueldo del deudor alimentario, tomando como base el salario mínimo vigente diario, fijándose la correspondiente garantía. En sus agravios, el recurrente manifestó que le causa agravio la resolución combatida al no haber realizado un estudio benéfico a su favor en atención de sus posibilidades económicas, ya que la pensión alimenticia fijada resulta ser excesiva y carente de fundamentación, valoración y motivación, toda vez que no existe causa legal que justifique el parámetro aritmético que se utilizó en la condena, violentando de esta forma en su perjuicio el principio de proporcionalidad. Por otra parte, señaló en su segundo agravio que le causa una afectación a sus derechos la cantidad a la que fue condenado a favor de su hija mayor de edad, ya que a su parecer la juez de conocimiento debió requerirle para el efecto de que acreditara ser estudiante de alguna institución educativa, por lo que al haberlo condenado a proporcionar alimentos a quien aún no había solicitado la continuidad de dicha obligación, afectó su debido proceso.
Considero infundado el primer agravio, ya que el juez actuó conforme al derecho al haber fijado en concepto de pensión alimenticia la cantidad de 2.794 pesos moneda nacional mensual, tomando como base el salario mínimo general vigente en la época en la que se dictó la resolución combatida, año 2023, toda vez que al no existir en autos un medio de convicción fehaciente que acreditara el ingreso real y preciso del deudor alimentista, no obstante haberse desahogado las pruebas necesarias para fijar alimentos objetivamente, dicho juzgador acertadamente fijó el monto de la pensión correspondiente, salvaguardando el principio de proporcionalidad y de acuerdo con las necesidades vitales de las acreedoras alimentarias de conformidad a los artículos 35 y 37 del Código Sustantivo de la materia. Asimismo, resulta infundada la segunda inconformidad, toda vez que el juez actuó conforme a derecho al resolver la litis tal como fuera planteada en el escrito inicial de demanda. No obstante, el hecho que durante la sustentación del juicio una de las acreedoras alimentarias haya adquirido la mayoría de edad, puesto que dicha circunstancia supone que quien la representa inicialmente carece ya de dichas facultades, pero no implica que se modifiquen los hechos sobre los que debía dilucidarse el asunto, ya que de lo contrario se dejaría de resolver la litis original analizando una diversa, sin otorgarle a dicha acreedora la oportunidad de proseguir con las instancias procesales del juicio, siendo que lo conducente y apegado a legalidad era continuar otorgándole la protección alimentaria que requiere a pesar de que ya contara con plena capacidad de ejercicio, en atención a los principios de seguridad jurídica, congruencia e igualdad entre las partes, los cuales deben regir en toda decisión judicial. En el procedimiento especial que nos ocupa, se advierte que al iniciar la acreedora alimentaria era menor de edad, razón por la cual su madre la incluyó en la relación procesal que se dio en función de la institución que la tutelaba, patria potestad, por lo que una vez que alcanzó la mayoría de edad, se hizo de su conocimiento que podía comparecer por sí misma a dicho procedimiento, en relación con los alimentos que su madre solicitó para ella en su escrito inicial de demanda cuando era menor de edad, para que así, con base en su plena capacidad de ejercicio, esté en posibilidad de seguir o no en el procedimiento, ya que el derecho de alimentos, salvaguardado por el artículo 4 constitucional al ser de orden público e interés social, debe ser privilegiado por las autoridades jurisdiccionales. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Igual a favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 589-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 693-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 4 de agosto de 2023 deducido del expediente 400-2022 del juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias. Toca 693, ¿verdad? Del 2023. Sí. Muy bien, muchas gracias. En el presente proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la parte conducente del auto dictado en fecha 4 de agosto del año 2023, en el cual la juez interina no accedió a la solicitud de sustitución de testigos. Quedó evidenciado que hay un precedente obligatorio de rubro testigos, requisitos para conceder su sustitución en los procedimientos civiles del Estado de Yucatán. En este señala que para que la autoridad jurisdiccional acceda a la sustitución de testigos, deben de cumplirse los requisitos ahí contemplados. En este sentido, se encontró justificada la solicitud del recurrente por cuanto sí reunió las exigencias que para tal efecto requieren la sustitución de los testigos que ofreciera, encontrándose esencialmente fundado sus agravios. Por consiguiente, se propone modificar la parte conducente del auto apelado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 693-2023. Continuamos con el TOCA 132-2024 de la ponencia del magistrado quinto
relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de junio de 2014, deducido del expediente 1538 de 2012. Diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Como bien menciona la secretaria, en este asunto se condenó al apelante a pagar pensión alimenticia mensual a favor de sus dos hijos menores de edad dentro de la diligencia de jurisdicción voluntaria, y contra esta determinación es contra la que está apelando. En sus agravios, el apelante menciona que la juez no consideró el principio de proporcionalidad al momento de decretar la pensión alimenticia provisional, pues debió de tomar en cuenta los egresos del apelante, ya que tiene un hijo mayor de edad con la condición de espectro autista, el cual requiere de cuidados especiales. Además, señala que no utilizó la suplencia de la queja a favor del hijo mayor de edad recurrente por la propia condición que tiene, que mencioné, y finalmente que no se apegó al principio de igualdad entre el hombre y la mujer, y se debió condenar también a la promovente de las diligencias a proporcionar una parte de sus ingresos para mantener a sus hijos. El proyecto propone confirmar la resolución de 2 de junio en cuanto y consideramos que deben declararse inoperantes los agravios relacionados con la falta de proporcionalidad de los alimentos decretados a partir de la existencia de otro acreedor que tiene además una condición pues de salud específica, como es el espectro autista, ¿no? Porque estos hechos, esta valoración no corresponde a la de las diligencias por tratarse de un asunto novedoso, y en ese mismo sentido, la suplencia de la queja a favor de este menor de edad tampoco ocuparía en el caso de las diligencias de jurisdicción voluntarias, y más bien se dejan a salvo, como se ha mencionado ya en otras ocasiones en esta sala, se dejan a salvo los derechos del apelante para promover y reclamar lo correspondiente en términos de la legislación procesal a través de un proceso contencioso. Finalmente, se declara infundado el agravio referente a que se debió condenar a la progenitora y actora de la pensión de las diligencias de jurisdicción, porque ella cubre con su deber de otorgar alimentos al tener incorporados a sus hijos menores de edad a su hogar. Por lo tanto, repito, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor de mi proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 132-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 531-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 7 de junio de 2023, dictado en los autos del expediente 810-2019, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado quinto de la vida familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias. En esta sentencia apelada se condenó al pago retroactivo de alimentos desde el 23 de enero de 2012 hasta el 10 de noviembre de 2020. El deudor alimentista, que es el recurrente, no demostró comprobanzas idóneas que no adeuda la pensión alimenticia retroactiva. Además, considero que estuvo correcto que la juzgadora de origen no concediera el uso del domicilio conyugal a la parte demandada, porque no acreditó que esta propiedad esté a su nombre ni de la parte actora. En tal razón, la propuesta es confirmar la sentencia recurrida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor.
Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. Igual a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 531-2023. Continuamos con el TOCA 850-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo a recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de agosto de 2023, dictado en autos del expediente 49-2015, juicio ordinario civil del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. La resolución impugnada consiste en un auto que negó a la parte demandada el otorgamiento de un nuevo término extraordinario para desahogar una prueba testimonial singular que había ofrecido desde su escrito inicial, consistente en la declaración de una persona cuyo domicilio se encuentra en otro país, en Estados Unidos, toda vez que estaba a su disposición la carta rogatoria ordenada en un auto previo necesaria para poder llevar a cabo el perfeccionamiento de dicha probanza sin que el oferente de la prueba hubiera comparecido a recibirla a fin de darle el trámite correspondiente, tal como se advirtió de la constancia levantada por el secretario de Acuerdos del juzgado. Por lo tanto, se tuvieron por precluidos los derechos que en tiempo oportuno pudo haber ejercitado. Es el oferente de la prueba quien viene a apelar y se queja de violación a los artículos 14 y 16 constitucionales derivado de la inaplicación de lo dispuesto en el numeral 176 del Código de Procedimientos Civiles. También alega que la falta de diligenciación de la carta rogatoria que se ordenó girar no era atribuible a la parte oferente, quien aduce se apersonó en diversas ocasiones para recibirla y que se le informaba que no estaba lista. Que la última ocasión que compareció a solicitarla al juzgado, le informaron que ya no tenía caso, pues no le daría tiempo de diligenciar, razón por la que pidió un nuevo término extraordinario de prueba, el cual le fue negado. También adujo que en términos de lo dispuesto en el artículo 176 del código antes señalado, para la concesión del término extraordinario de prueba solo se estipulaba como requisito que existiera algún medio de convicción que tuviera que desahogarse fuera del Estado, tal como ocurría en este asunto, y de ahí que considere que la determinación apelada es ilegal. En el proyecto que les compartí, propongo que se declaren como infundados los agravios esgrimidos por el recurrente, debido a que quedó acreditado que durante la secuela procesal, la cual ya duró bastante, le fueron concedidas múltiples prórrogas a fin de que pudiera desahogar la testimonial de su interés, ya que la falta de término para el desahogo no había sido atribuible a él, pues las mismas se vencían antes de que pudiera realizar todas las diligencias que estaban bajo su responsabilidad, como era el traducir la carta rogatoria y los documentos que a ella se adjuntan al idioma, se debían de traducir al idioma inglés. Se debía además encargar el trámite de legalización y presentarla ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que por su conducto se concluyera el trámite. Diligencias que ya era él consciente, eran de su responsabilidad también. En acuerdos anteriores, la juez del conocimiento le detalló los pasos a seguir respecto al trámite correspondiente, lo cual es de hecho, incluso en algunas ocasiones realizó. Sin embargo, el plazo concedido no le era suficiente para concluir el trámite. No es obvio de lo anterior que en el acuerdo en donde se le concedió la última prórroga para tal fin no se detallaran tan específicamente las diligencias que debían realizarse para lograr el desahogo de la referida probanza, pues se reitera que el trámite ya había sido especificado en diversas ocasiones, teniendo conciencia el oferente del grado de participación que le correspondía respecto a ellas, pero no realizó ninguna de estas, lo que se traduce en su falta de interés. Asimismo, compareció fuera del último término extraordinario concedido debido a que en esa ocasión la causa por la que no se logró desahogar la testimonial de su interés sí era atribuible a su propio oferente. De ahí que estuvo correcto que se declararan precluidos los derechos sin obligación de la juez del conocimiento de dejárselos a salvo. Por lo tanto, a mi juicio, se debe confirmar el auto combatido. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. Favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor.
Magistrado Quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 850-2023. Seguimos con el TOCA 788-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2023, dictada en el expediente 464-2021, juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias. El apelante es la parte actora. La resolución impugnada es la sentencia en la que se declaró la improcedencia del juicio ordinario oral familiar de cesación de pensión alimenticia, absolviendo al demandado, declarando la firmeza de la pensión alimenticia decretada en diverso expediente. En sus agravios, primero se queja que la juez omitió considerar el resumen clínico expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que demuestra su padecimiento, argumentando que por esa condición de salud es un sujeto vulnerable y de especial protección. También combate que la juzgadora no valoró adecuadamente la prueba de confesión y declaración de parte del recurrente, en la que demostraron que el demandado es mayor de edad, licenciado, tiene esposa e hija, y que si bien posee un padecimiento psicosocial, también cuenta con capacidad para desempeñar cualquier actividad económica que le genere ingresos. En su tercer disenso señala que la autoridad omitió aplicar un criterio federal referente al protocolo de actuación de personas con discapacidad. Y cuarto, adujo que fue incorrecto que la juez determinara que no provoque sus ingresos sean inferiores a aquellos cuando pactó la pensión a su cargo o que afecte sus ingresos, ya que demostró los gastos que conlleva su enfermedad sin valorar que paga pensión a su ex esposa. Esta habita el predio registrado a su nombre y que los 4 vehículos a su nombre, solo uno es de su uso personal. En lo personal, estimo que son infundados e inoperantes los agravios, ya que la autoridad sí otorgó valor probatorio a las probanzas que indicó el recurrente de acuerdo a los preceptos legales previstos en el Código Procesal de la materia. No obstante, las referidas pruebas no tuvieron el alcance probatorio pretendido por el apelante, no resultando idóneas ni suficientes para acreditar que el demandado tiene la capacidad para desempeñarse en actividad económica y lo esté realizando, y con ello obtenga ingresos que le permitan sufragar sus necesidades, así como tampoco acreditan la afectación económica que alega le produce la pensión a su cargo ni los requerimientos de su enfermedad. En relación con la falta de consideración del resumen clínico, basta la lectura de la sentencia para confirmar que la autoridad sí valoró el diagnóstico del actor, por lo que la decisión se emitió examinando tal circunstancia, aun y cuando el estado de salud del recurrente pudiera considerarse una causa para estimar que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. No basta la sola comprobación del padecimiento, sino también justificar por qué éste pone al sujeto en una especial dificultad, lo que no se observó en este asunto. Respecto a la falta de aplicación del criterio federal invocado, al no haberse constituido jurisprudencia, no es de aplicación obligatoria para esta sala, máxime que el padecimiento del demandado no es un hecho posterior al convenio que alcanzaron las partes en diverso expediente. Y por último, respecto a las quejas vinculadas con el pago de una diversa pensión, el uso del inmueble de su propiedad y del vehículo son inoperantes en virtud de que no sirvieron de fundamento del fallo impugnado. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 788-2023, se aprueba con firma por unanimidad. Sigue en lista el TOCA 839-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta. No obstante, ese TOCA se retira para un mayor estudio. Por tanto, continuaremos con el TOCA 893-2023 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023, deducido del expediente 30-2019, juicio de interdicto de apeo del INDE del Juzgado Segundo Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, que inicia en 2019, la parte actora promueve un proceso de apeo deslinde contra los recurrentes debido a una discrepancia entre las medidas legales y físicas de un predio de su propiedad. La jueza de primera instancia resolvió a favor de la parte actora y los recurrentes presentaron el recurso de apelación que nos ocupa, argumentando principalmente
Primero, que el juez no realizó el estudio de las escrituras de compra-venta de la parte actora y la de rectificación de las medidas de la parte demandada, y que su fallo se basó en copias de inscripción vigente ofrecidas por la parte actora. Segundo, que abordan la vulneración del debido proceso, alegando que el fallo no consideró adecuadamente las pruebas presentadas por los apelantes. Y tercero, señalan que la juez omitió resolver sobre la objeción interpuesta contra el dictamen del perito tercero en discordia. El proyecto propone confirmar la sentencia dictada por la juez con base en los siguientes puntos. Primero, pues, hay que recordar que el objetivo principal de este tipo de procedimientos es resolver sobre los límites legales entre los predios en controversia, no resolver sobre cuestiones de posesión o propiedad. Esas deben de tramitarse por la vía correspondiente. En lo referente puntualmente a los agravios, habría que señalar que el juez, bueno, relacionado con el agravio de que el juez no realizó el estudio de las escrituras públicas de las partes y que su fallo se basó en copias de inscripción vigente del predio en cuestión, estos agravios se califican como infundados, ya que de acuerdo a nuestra legislación, en este tipo de asuntos es legalmente admisible promoverlos a partir de las copias certificadas, pues como señalé, el objetivo del juicio no es analizar la propiedad del inmueble. Segundo, también señalaron que la juez no examinó la escritura pública y las cláusulas específicas de su escritura pública, en donde podía constatarse discrepancias en el frente de los predios en controversia. Este agravio se propone declarar como infundado, toda vez que pues los promoventes no presentan la documentación que están queriendo se examine, y pues bajo el principio de que afirma debe probar, pues no son suficientes los señalamientos que señalan, que hacen estas personas. Y finalmente, eh, respecto a que el fallo comprometió el debido proceso por no considerar de manera suficiente las pruebas aportadas, el agravio se considera como infundado porque de la revisión de la sentencia, del análisis que se hizo por parte de la juez, considera el proyecto que hay una correcta valoración de cada una de las pruebas, y pues que fue adecuado que la juez no las considerara como prueba plena y suficientes para probar sus dichos. Por último, perdón, en lo relativo al agravio de la omisión de la juez para resolver una objeción del perito tercero, este agravio se declara como fundado, pero insuficiente. Lo fundado del agravio es que efectivamente no hubo un estudio por parte de la juez respecto a el perito y su dictamen. Es insuficiente porque el proyecto revisa el dictamen del perito tercero relativo a los linderos, y lo que alegaban los apelantes es que no se realizó un estudio de campo. Del análisis de ese dictamen queda claro que sí se realizó el estudio de campo, que hay una metodología y un análisis riguroso de los predios en controversia, y por otro lado, pues tampoco pues, presentan elementos suficientes los apelantes para controvertir el profesionalismo del apelante, y únicamente mencionan dichos genéricos respecto a la labor del perito, ¿no? En ese sentido, la propuesta es confirmar la sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor igual.
Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 893-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 869-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de marzo de 2023, dictado en los actos del expediente 421-2022 de las diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial de juzgado segundo de realidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto se declaró la procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el actor a fin de que se decrete una pensión alimenticia a su favor y a cargo de su hermano, que es el apelante, por lo que condenaron al demandado a pagar a favor del actor en concepto de alimentos la cantidad líquida que resulte del 15% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones, incluyendo el aguinaldo que deviene como jubilado de Pemex, de forma mensual, declarándose formado trabado el embargo de este porcentaje. En los agravios, el demandado señala que le lesiona la desatención del principio rector de imparcialidad, que se dejó de valorar que él también es una persona de la tercera edad, que tiene diversos padecimientos de salud que lo limitan físicamente y por ello pide el cese de la obligación alimenticia al que fue condenado. En este proyecto se propone confirmar la sentencia apelada, ya que el juzgador al dictar sentencia consideró el derecho a un mínimo vital y nunca menospreció las condiciones que pudiese tener como adulto mayor, aunado a que dejó a salvo más del 50% del total de la jubilación que percibe mensualmente, monto con el que puede cubrir sus gastos. Respecto a las pruebas testimoniales, de ninguna forma se advierten viciadas, ya que de ellas únicamente se tomaron algunos elementos, a razón de que existieron otras pruebas de mayor valor para este caso, tal como el referido certificado médico, con el cual acreditaron la condición de salud del actor y los recibos de pago de jubilación que obtiene el apelante mensualmente. En relación al incumplimiento del artículo 31 del Código de Familia, si bien es cierto que la obligación alimentaria debe recaer conjuntamente en todos los hermanos y no solo en uno, no pasa desapercibido que los otros dos hermanos cumplen con su deber de brindar apoyo al actor al tenerlo incorporado a su hogar por periodos de cada 15 días, lapso en el cual se han hecho cargo de los gastos del demandante, siendo estos los únicos que han velado por el bienestar del mismo, por lo que resulta razonable que el apelante coopere para solventar los gastos de su hermano, atendiendo al principio de solidaridad familiar. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 869-2023. Ahora tenemos el TOCA 763-2023 de la ponencia de la magistrada segunda. No obstante, la magistrada ha considerado retirarlo para un mejor estudio. Y seguiremos con el TOCA 579-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 1 de marzo de 2023, dictado en los autos del expediente 211-2019, juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias. El apelante es una de las promoventes del juicio de primera instancia. La fecha de la sentencia es 1 de marzo del 2023. En dicha sentencia se declaró que el ahora apelante no había acreditado su acción de disolución de copropiedad y que sí había procedido el juicio ordinario civil en comento, pero no respecto a ella, toda vez que el diverso promovente sí había acreditado su acción y que la demandada no había acreditado sus excepciones.
En los agravios expuso la recurrente que la sentencia impugnada se encuentra indebidamente motivada, toda vez que la juzgadora había declarado la improcedencia de su acción con sustento en una sola respuesta de la prueba de confesión a su cargo, pero que no consideró que había demostrado con pruebas documentales que ella era propietaria del 25% del predio en litis y que no existía prueba en contrario, que la juzgadora indebidamente había motivado que ella había enajenado su porcentaje respecto de la plena propiedad del predio de referencia, y posteriormente motivó que en autos no constaba prueba que versara de dicha enajenación, lo que es contradictorio. Para un servidor resulta fundado sus agravios, pues en el procedimiento quedó plenamente acreditado con pruebas documentales públicas que el apelante es copropietaria del inmueble en litis, y por ende debe considerarse que la posición marcada con el número 8 carece del alcance probatorio que indebidamente le otorgó la juez en la sentencia recurrida, ya que el hecho que la confesante hubiera contestado que sí reconocía lo ahí cuestionado, carece de fuerza probatoria para poder considerar que había realizado una enajenación de su propiedad, toda vez que no existe diverso medio de convicción que apoye lo ahí reconocido, y por lo tanto esta probanza no puede producir el mismo grado de convicción que los documentos públicos con los que el apelante acreditó su copropiedad y que no fueron redarguidos de falsos. Por lo anterior, les propongo modificar la sentencia impugnada a fin de declarar la procedencia de la misma también por lo que respecta a la aquí recurrente, y que con el producto del remate que se haga del predio en litis se le entregue el 25% que le corresponde. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 579-2023. Sí, listado el TOCA 791-2023 de la ponencia de magistrado tercero, no obstante, he considerado retirarlo para un mejor estudio. Es por ello que se han terminado los proyectos listados para esta sesión, y continuando con la convocatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día 24 de abril de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Queda confirmada la sesión ordinaria para el día 24 de abril de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta 9ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.